objetivos más importantes de estar acá ahora es que quizás también podamos abrir el tema de la conversación acerca de el buen morir o de la muerte, digamos, desde una perspectiva humana. Yo creo que eso es sobre todo. Yo también hago bioética y la conversación acerca del buen morir en bioética tiene matices completamente distintos a lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? No nos vamos a meter en los temas éticos, legales, que son de por sí y son muy interesantes, y por supuesto que también uno debería entrar en eso, sobre todo en Chile ahora, como con las leyes que estamos teniendo, con la discusión constitucional, que tampoco podemos como sacarla del lado, pero quisiera que ahora nos pudiéramos centrar sobre todo en esta parte que tal vez mucho menos hablada, conversada, de alguna manera en nuestra sociedad también es un poco tabú. Cuesta un poco hablar del tema, hay que como que reunirse para hablar del tema y decir vamos a hablar del tema, como para poder hacerlo. Entonces quería partir simplemente con un cuento. Les voy a contar un cuento primero, a ver, vamos entrando de a poco. Después de haber sostenido la posición de avanzada como la misión encomendada, el sargento había ordenado la retirada. Las tropas enemigas se acercaban y había que regresar a las propias filas entre la metralla y el bombardeo. A la carrera, la mayoría de los soldados se zambulló en la trinchera del lado seguro. «Sargento», dijo Antonio, «Pedro no está». «Cuánto lo siento», contestó el sargento. «Debe haber caído durante la retirada». Antonio agarró el fusil y se puso de pie. «¿Qué hace, soldado? Agáchese inmediatamente», ordenó el sargento. «Voy por él», dijo Antonio. «Quédese donde está», ordenó. «Aun cuando pudiera encontrarlo, no tiene sentido correr ese riesgo. Lamentablemente, Pedro ha sido alcanzado por las balas del enemigo». «No le estoy pidiendo permiso», dijo Antonio, y empezó a correr hacia la zona que acababan de abandonar. «Soldado», gritó inútilmente el sargento. «Soldado». Media hora después, cuando todos lo daban también por muerto, Antonio regresaba arrastrándose con una bala en su pierna y una chapa de identificación apretada en su mano derecha. Era la placa que había arrancado del cuerpo sin vida de Pedro. El sargento saltó de la trinchera para ayudar a Antonio a llegar. Mientras lo empujaba, literalmente, dentro del enlodado lugar, le gritaba a los enfermeros que le pusieran un torniquete en la herida para detener la hemorragia. «Te dije que no valía la pena», le dijo mientras señalaba la placa de metal. «Valía», dijo Antonio. «No entiendo. De todas maneras, Pedro está muerto y ahora te tengo herido gravemente. Tú también podrías haber muerto». «¿Sabes, sargento?», dijo Antonio. «Cuando lo encontré, todavía vivía. Me acerqué y le tomé las manos. Él abrió los ojos y me miró, y casi sonrió. Valió la pena. Antes de morir en mis brazos, me dijo, sabía que vendrías». Esta es una historia que a mí me encanta porque creo que tiene mucho como del anhelo también que nosotros a veces tenemos, tanto para nosotros, de morir con nuestros seres queridos, como también de estar para nuestros seres queridos cuando llegue ese momento. Y yo creo que es un anhelo bien profundo. Cuando uno, si lo piensa un poco, se da cuenta que dejaría muchas de sus posesiones y muchas de las cosas que me preocupan ahora porque eso se pudiera cumplir. Y en ese sentido, ¿qué significa acompañar? Y eso yo creo que es lo primero que quisiera como conversar con ustedes. ¿Y qué significa acompañar? Significa estar, simplemente estar, pero un estar con mayúscula. Significa un escuchar al otro, pero también perder el tiempo con el otro. Y perder un tiempo que no estamos acostumbrados a perder, porque siempre estamos haciendo cosas. Pero por eso mismo, por las cosas, porque siempre hay que hacer cosas y porque la vida requiere que nos mantengamos materialmente. Yo soy médico, trabajo en un hospital público, hay que hacer cosas. No estoy diciendo aquí que nos vamos a volar por los aires y vamos a estar y vamos a dejar que todo suceda. No ese es el punto, pero justamente para poder estar con el otro 100%, hay que haber previsto algunas cosas hacia atrás. Pero lo importante no son las cosas que hay que hacer, sino el estar y poder acompañar. Estar para acompañar, para poder escuchar.
La idea justamente es poder encontrarnos con ese otro real y auténtico en lo que es, desde nuestra persona también reales y auténticos, desde lo que somos, sin preocupaciones y sin que nos interrumpan las cosas. Entonces, quizá una de las primeras cosas que quisiera decirles con respecto a lo que puede ser una, no sé, en prepararse hacia la muerte, es que tenemos que sacarnos de la cabeza que se trata de empezar a prepararse cuando uno ya tiene una cierta edad, 80 años, 90 años, no sé. Y quería contarles esto también como una historia. Yo, antes de la pandemia, tuve una paciente que a mí me impactó muchísimo, yo creo que me marcó de miles de maneras. La Gaby tenía 23 años y llegó en enero a hospitalizarse porque tenía una trombosis en las piernas, ¿ya? Al poco andar, en 2 días, nos dimos cuenta que tenía un cáncer metastásico, 23 años, ¿ya? Había tenido muy pocos síntomas previamente porque era joven, entonces había logrado como, sí, le dolían un poco las piernas, le dolía un poco algo, pero en el fondo no había ocurrido nada más. Y era un cáncer que estaba tan avanzado que lo que nosotros preveíamos incluso como pronóstico eran 4 semanas de vida. ¿Ya? 23 años. Estamos hablando de 23 años. La Gaby no creía en nada. ¿Ya? Yo cuando llegué, además tenía mucho dolor porque tenía las piernas, o sea, imposibles, tenía líquido ya en el abdomen, estaba muy incómoda con la situación también físicamente hablando. Entonces, claro, ahí lo primero fue tratar de ayudarla físicamente, por supuesto, que disminuir el dolor, que estuviera más cómoda, que ir al baño, son esas cosas que uno cuando está en el hospital, los que no han estado en el hospital no lo saben bien, pero son las cosas que más importan a veces, el poder ir al baño, por favor. Eh, y de a poco, bueno, me acuerdo de cuando le pregunté a la Gaby, bueno, ¿en qué crees? Bueno, en mi fuerza, en lo que yo puedo lograr. Y en nada más. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué te pasa con esto ahora? O sea, ella dura, una mujer así, bien parada en la vida, sus padres vivían separados, estaban casados, pero vivían separados, y ella como que se había un poco hecho cargo un poco de esa familia, como con su fortaleza. No económicamente, pero con su fortaleza. Y entonces era una mujer bien parada. Y de a poco fuimos como conversando y en un momento que, o sea, el tiempo era tan corto que tampoco daba para que uno hiciera un proceso tan largo. Entonces, con ellas empezamos a conversar acerca de la vida que estaba perdiendo en ese momento. Hicimos una línea de tiempo y le dije, bueno, ¿cómo va esto? ¿Dónde está tu muerte? Estaba muy cerquita y ella lo sabía y ella quería saber todo además. O sea, no era alguien que dijera, no, díganle mejor a alguien más, su mamá que estaba ahí. No, ella quería saber todo. Y tenía varias cosas hacia adelante. Quería haber hecho un viaje con su pololo a Estados Unidos, porque su papá casi vivía en Estados Unidos. Quería terminar un proyecto que tenía con adultos mayores en una sede vecinal que tenía cerca. Em, Quería además estudiar alguna otra cosa después, en algún momento casarse, tener hijos. Y fue todo ese proceso de decirle a la Gaby también, o sea, Gaby, esta vida ya no es. Esto ya no va a ser, digamos. Y junto con ello era decirle, pero ¿qué vida sí puede ser? Y claro, acotando el plazo, ella estaba bololeando desde los 12 años con su bololo, único bololo, 12 años tenía 23, ¿ya? Y él había estado siempre con la separación de los padres, con las dificultades, con todo había estado, y ella a él le agradecía enormemente que él hubiera estado en todo, y que estaba ahí al pie del cañón. Iba a ser en 2 semanas más el cumpleaños de su pololo. Ya. Gaby, ¿qué vas a darle de regalo? ¿Qué vamos a hacer ya, le quiero hacer una torta y quiero hacer una fiesta sorpresa y quiero yo buscarle el regalo que yo sé lo que quiero regalarle? Ya, perfecto. ¿Qué más quieres hacer? Bueno, también viene mi papá a Estados Unidos. La bienvenida entonces al papá a Estados Unidos. Quiero conversar con las personas de este centro vecinal con la que había estado como ayudando también. Entonces fuimos haciendo una línea con la vida que sí era. ¿Sí? La última vez que la vi, que fue 4 semanas después de ese encuentro, ya, o sea, la Gaby ya no caminaba, ya no podía, no tenía fuerza para poder caminar.
Y fue precioso porque me acerqué y la abracé en su silla de ruedas y le dije también, Gaby, rezo por ti. Gracias, me dice. Sigue rezando por mí a Dios. ¿Ya? Y eso fue lo que logramos con la Gaby. Después, un tiempo después, también la familia vino a mostrarme las fotos de la celebración de cumpleaños del pololo, de las cosas que la Gaby sí había logrado hacer. Entonces ese es el primer mensaje. El primer mensaje, no esperemos a los 80 o a los 90 para hablar de la muerte y de lo que queremos en la muerte. Y de la vida que queremos seguir hacia adelante. ¿Ya? De las cosas que sí están en nuestro poder y que podemos darle hacia adelante. Lo segundo que quiero quizás contarles también, y yo creo que ustedes, algunos si lo han vivido alguna pérdida también lo saben, es que el que va a fallecer tiene todavía mucho que entregarnos. Y aquí quisiera contarles dos historias. La primera es la del Checho. El Checho sí tenía 80 años, ¿ya? Llegó en el tiempo de la pandemia y llegó con mucha dificultad respiratoria por el COVID y por la edad y también por el dañado que estaban los pulmones. Él no iba a ser ingresado a UCI, ¿ya? Le costaba respirar, lo ayudamos todo lo que pudimos, empezó de a poquito a estar inconsciente y conversamos con su familia para preguntarle cómo querían despedirse del Checho, ¿ya? Su familia, su hija, quiso ir a despedirse personalmente, yo creo, tapizamos de plástico para que pudiera entrar, eso lo hicimos también en el Sótero del Río para que pudiera efectivamente despedirse. Y después ¿cómo se dice el esposo de la hija? Eso, gracias. El yerno, tanto súper pendiente, muy bien. El yerno tenía problemas con las cosas políticas. El yerno dijo, yo también quiero ir, y quiero ir otro día. Y quiero cantarle un tango. ¿Ya? Entonces, ya nosotros, bueno, está bien, le cantará un tango al lado, vistámoslo, conseguimos, en ese tiempo todavía era muy difícil conseguir como elementos de protección personal para que los familiares pudieran entrar, apenas teníamos para nosotros, ¿ya? Así que hicimos todo una colecta con gente que hizo como elemento de protección personal con bolsas de basura, con mangas, con todo. Entonces eso es lo que podíamos también ofrecerle a los familiares. Y llegó este yerno, y llegó, es que fue muy gracioso, porque llegó con así un parlante, ¿ya? Como los que se suban al metro, así. Y nosotros era, Dios mío, nos pillan esta cuestión acá adentro, ¿cómo le ponemos encima plástico? Ya, fue todo un pensamiento de cómo le ponemos plástico a ese tremendo parlante, y con micrófono, ¿ah? Micrófono. Karaoke. Se mandó un karaoke en el Sótero del Río, en la pieza del Checho. Y cantó por una cabeza. Invitamos a todos los que estábamos posibles ahí, todo el personal de salud, a presenciar este rito de despedida. Y les aseguro que para todos nosotros, los que conocíamos al Checho y a los que no conocíamos al Checho, fue un momento de consuelo, fue un momento de poder como humanizar lo que estábamos viviendo. Entonces, el Checho, en su inconsciencia, nos regaló un momento de cielo. Entonces, ese también es un segundo mensaje. El que está falleciendo siempre tiene algo que regalarnos. Y en ese sentido también, tal vez contarles, también, aparte de la inconsciencia, digamos, hace un tiempo atrás, no sé, un año, yo creo, 2 años también, había sido un tiempo muy pesado para mí personalmente, ¿ya? Y estaba agotada. Entonces, me acuerdo perfecto que iba en el metro al Sótero del Río y decía, no voy a poder ver ni un paciente, estoy muerta, porque en el fondo también para ver personas sufriendo, uno también tiene que exponerse y estar. Se decía, no me da. Pero llegué, pues tenía que trabajar, entonces llegué de todas maneras al Sótero del Río y me vestí, entré, y el primer paciente que tenía era un paciente con un cáncer pulmonar, 70 años, que me pidieron que lo fuera a ver porque estaba con muchos síntomas. Y yo lo llego a ver y efectivamente estaba así, ¿ya? O sea, estaba realmente como ahogándose, ¿ya? Entonces voy, me pongo al lado de su cama y le pregunto, don Pedro, vamos a decir, ¿cómo está? Una pregunta que cuando el otro se está ahogando es un poco tonta, pero es para poder partir, ¿ya? Y me mira y sonrió, en medio de su ahogo. Me dice, soy el hombre más feliz del mundo. He tenido una vida preciosa.
Mi esposa la amo más que el primer día que la vi. Tengo unos hijos maravillosos. ¿Qué más puedo pedir? Estoy muy bien, me dice. Y para mí, que yo venía en ese estado como de no quiero nada más con la vida, este hombre, o sea, me levantó. Él en su cama, ahogándose, con días de vida por delante, me levantó. A mí, digamos, con ni un problema de salud, con nada. Entonces, eso es lo primero. También el poder, primero de que acompañar, pero también captar que cuando vamos hacia un otro acompañarlo, no venimos desde aquí arriba hacia abajo, sino que probablemente cuando el otro nos deje acompañarlo, nosotros vamos a recibir muchísimo más. No vamos a ello para recibir muchísimo más. Vamos realmente con la intención de querer estar y escuchar y ponernos a disposición. Pero la verdad es que eso nos da esa horizontalidad del acompañar que se requiere realmente para poder estar con el otro. ¿Sí? Entonces, esas son como las primeras cosas. Y lo que también quería contarles, pero que efectivamente las cosas importan. Y, adelante, bienvenido. Las cosas sí importan y por eso dar algunos tips de cosas que sí importan. ¿Ya? Y que pueden ser como una preparación remota, a cómo ayudar a cómo en la muerte. Las primeras cosas que sí importan son las cosas sociales. Las herencias, ¿ya? Las deudas, los retiros de la AFP si hay que hacerlos. ¿Sí? Esas cosas hay que tenerlas, hay que ordenarlas y en el fondo tenerlas claras. Por último, que alguien más las tenga claras. ¿Sí? Eso es súper, súper, súper importante. Se los digo de verdad y se los digo con cariño también porque efectivamente cuando estamos en los últimos momentos o en las últimas semanas, de lo último que nos queremos preocupar es de eso. ¿Ya? Entonces, primero las cosas esas como de los órdenes, eso también yo se los sugiero que sea una cosa que uno siempre como que lo esté pensando y viendo cómo van a quedar. Después están las tareas pendientes. Y las tareas pendientes pueden ser múltiples. Puede ser, por ejemplo, como familia siempre quisimos ir al sur, a algún lugar. ¿Ya? Háganlo. ¿Ya? No sigamos pensando que como familia siempre quisimos, sino que háganlo. Si tienen esa idea y es posible, adelante. ¿Ya? Pero también existen otras tareas pendientes que tal vez tienen que ver con lo social. Por ejemplo, no es infrecuente, se los voy a contar con un ejemplo. Un paciente que tuve hace poco llevaba 30 años con su pareja, ¿ya? Sin casarse, ¿ya? Ni por la iglesia ni por nada. Digamos. Tenían como 5 hijos, tenían su casa, ¿ya? Y de repente él sabe, digamos, se da cuenta que efectivamente va a fallecer probablemente las próximas semanas y que la deja desprotegida. Porque no tenía ningún lazo jurídico. ¿Qué hacemos ahora? Armemos el matrimonio en el hospital. Hemos tenido, o sea, se han casado personas en el hospital efectivamente, pero hacer eso igual es difícil. O sea, hay cosas que uno va dejando como hacia adelante que son tremendamente importantes y que en el momento quizás no parecen tanto. Ellos que decían, bueno, no tenemos plata para el matrimonio, después llegaron los hijos, después hubo que preocuparse por la casa, por el auto, por la seguridad económica. Siempre había algo más importante, ¿no? Pero en ese momento, no solo por el lazo y la promesa, sino que por lo jurídico, digamos. O sea, por cómo queda la herencia después. Ustedes saben también de que, o sea, que en Chile, o sea, esto es muy, muy importante. Entonces, ese tipo de cosas, también como tareas pendientes, hay que, como yo creo que abrirse como el pensamiento, me voy a morir en algún momento, los otros se van a morir en algún momento, ¿cómo están quedando este tipo de cosas? ¿Sí? Este tipo de cosas que al final uno, como de las que no se quiere como preocupar quizás en primera instancia. Pero a mí, después de todas estas cosas que son fáciles, fáciles ustedes saben que no son fáciles porque lo jurídico, el notario, todas esas cosas son trámites, pero son relativamente fáciles porque tienen un procedimiento claro que uno puede seguir. Viene el tema también de lo psicoespiritual. Y ahí hay un autor, Balfour Mount, que es un paliativista de mucha experiencia, que él dice que al final de la vida hay solo 3 palabras que importan.
Solo 3. No hay nada más que 3. Y las voy a leer porque no quiero enredarme entre medio. Él decía que al final de la vida las 3 palabras son pedir perdón, decir te quiero y decir gracias. La primera es pedir perdón, decir te quiero y decir gracias. No hay nada más importante al final de la vida que eso. Y yo lo que creo, al final, lo que les he dicho hasta ahora, le llamo como preparación remota, porque en realidad es un estilo de vida. Yo creo que esto, todo lo que vamos como conversando cuando tenemos la muerte por delante, tal vez no aquí, pero en algún momento, si uno vive así, probablemente va a llegar al momento de la muerte muchísimo mejor. No nos olvidemos, muchas veces yo creo que a todos nos pasa cuando vivimos con alguien cerca, es evidente que lo quiero, ¿no? Pero no se lo digo nunca. ¿Para qué? ¿Para qué se lo voy a decir si lo sabe? Escucha, ¿lo sabe? El decir gracias, el agradecer, también se nos olvida porque como que es evidente, ¿no? Todas esas cosas que son como evidentes, hay que sacárselas de que sean evidentes. Cuando tenemos el pensamiento de la muerte delante, dejaron de ser evidentes. El pedir perdón es todo un proceso. Y es un proceso que por supuesto que la confesión nos ayuda como a armar, a cerrar, pero es un proceso largo, es un proceso difícil y es un proceso que requiere invertirle tiempo, invertirse uno. Y eso también, por eso mismo, yo creo que sí, al final de la vida hay como, hay gracia especial, ¿eh? De todas maneras, y uno ve que los procesos, por ejemplo, este proceso de la Gaby fue precioso, jamás lo habría logrado si no hubiera estado en esa situación. Yo creo que eso es así. Y nos va a pasar, yo también confío en Dios que nos va a pasar a todos, que al final de nuestra vida, si Él nos da la gracia del proceso, de tener tiempo, digamos, vamos a poder lograr cosas como de la santidad que hubiéramos querido que no habríamos logrado previamente. Yo creo que hay una gracia especial ahí. Pero de todas maneras ahí podemos vivir ya hoy día como preparándonos para ese momento, para que ese momento sea en paz, un poco como decía la María Teresa también. Pueda ser en paz, pero que porque la vida fue en paz. ¿Ya? El final de la vida no se improvisa. ¿Ya? Uno muere realmente como ha vivido. Eso también, o sea, hay cosas que son así. Hay procesos que hay que hacer, el soltar hay que hacerlo, sin duda. Hay un proceso de decir, ya, sí, me voy a morir, ¿sí? Y estoy en paz con eso, ¿ya? Ese proceso lo vamos a tener que hacer todos, independiente de si he vivido bien o no, ¿sí? El soltar como lo material, muchas veces lo que más cuesta no es tanto la muerte, sino el dejar a los que quiero y la preocupación por los que quiero. Y eso hay un proceso de soltar ahí que es, hay que hacerlo sí o sí. Pero si uno no lo ha hecho antes, si no ha vivido de alguna manera previamente, ese último momento se hace muy cuesta arriba y puede ser que no resulte. Es muy distinto ver personas que realmente logran soltar al final de la vida que aquellas que nunca logran soltar al final de la vida. El sufrimiento no tiene ninguna comparación de unos con otros. ¿Sí? Entonces, eso es como de una preparación más remota. Pero también quería hablarles de, imaginemos que tenemos a alguien, tal vez en estos momentos, que queremos acompañar. Y puede ser a alguien que esté falleciendo, puede ser un familiar de alguien que esté falleciendo, también puede ser un familiar de alguien que ya falleció. ¿Sí? Y lo primero entonces, y volver a repetirlo, no hay que cansarse nunca de estar, de acompañar, de escuchar en primer lugar. No es hablarle al otro como para que sienta ruido. No sé si ya como al lado, ya. Hay gente, no sé, le ha pasado, yo tengo familia incluso que es así, como que llega a la casa, enciende el televisor, ¿ya? Para sentir ruido, ¿ya? Eso no es acompañar, ¿ya? Para eso mejor que enciendan el televisor, digamos, ¿cierto? Tampoco se trata de que uno nunca hable del tremendo elefante que hay en la habitación, que es que el otro se murió, que es que se va a morir, que es que tenemos pena, ¿ya? El pensar que acompañar es como animar al otro y que tenga que estar de buen humor, eso no va a resultar.
No, tampoco, yo a veces lo escucho con los familiares de los pacientes, es que no se da ánimo, ¿ya? Es que no pone de su parte, ¿ya? Yo lo escucho muchísimo y yo creo que a uno también le han dicho, a veces tienes que poner de tu parte, tienes que estar mejor, el ánimo, ¿sí? No, o sea, esto es un proceso, y es un proceso que puede durar 2 años sin ser patológico, digamos, sin ser una enfermedad. Entonces, si uno va a querer acompañar, va a tener que meterse en eso, digamos, a escuchar la pena, digamos, a escuchar del otro. Entonces, y ahora, el escuchar y el estar junto al otro no quiere decir que le voy a aceptar lo que se le ocurra, ¿ya? Yo ahí también tuve un paciente muy simpático, pero era, no sé, 45 años, un hombre de 45 años, deportista, y tuvo un cáncer a la cara, súper doloroso, súper difícil, además él era muy así, buen mozo, entonces un cáncer a la cara terrible. Y él estaba casado, tenía 2 hijos, si no me equivoco. 5 años antes de que le pasara esto, como que se confundió en su matrimonio. Entonces le dijo a su señora, que una preciosidad, la mujer era maravillosa, le dijo, mira, estoy medio confuso, me voy a Brasil. ¿Ya? 2 años se fue a Brasil. ¿Ya? Como vivir su confusión, ¿ya? A vivir su confusión del matrimonio, ¿ya? 2 años. 2 años en Brasil, ¿ya? Sí, tal cual como lo escuchan, 2 años en Brasil. Volvió a Chile y volvió a la casa de su señora. No se separaron nunca, no estaban separados. Él estaba confuso solo, ¿ya? Confundido, súper confundido. Llegó a la casa y le dijo, mira, todavía no estoy preparado para salir de la confusión del matrimonio, pero ¿puedo vivir acá? ¿Ya? O sea, él siguió confuso todo ese tiempo y vivían en la misma casa. Espero yo, eso ya no lo pregunté, yo espero que compartían los gastos, pero no lo pregunté porque no me quise meter en eso. Pero no vivían como marido y mujer, él vivía como un amigo en la casa de su señora. ¿Ya? Y le pasa esto, empieza el peregrinaje, médico, cirugía, quimioterapia, ella al lado, ¿ya? Ya, por supuesto acompañándolo. Y él, como era como deportista, era como bien independiente, no quería ni siquiera analgésicos, porque no quería hacerse dependiente de los analgésicos, pero gritaba de dolor, ¿ya? Sí, ya de dolor, pero no quería nada de analgésicos para no hacerse dependiente. Entonces era un calvario, esa cuestión era un infierno. O sea, y ella al lado, en la noche escuchaba gritar de dolor, y llegaba y le quería dar analgésico, y él le decía que no quería analgésico. Ya, era así la situación, era horrible, horrible. Y en un momento hospitalizado, tratamos de darle analgésicos, algo aceptó, y después en un momento, con dolor descontrolado, completamente descontrolado, le dice a la señora, hijita, ya, lléveme a la casa. Lléveme a la casa así como estoy. No quiero analgésico, pero lléveme a la casa, ¿ya? Yo la quiero, ya no estoy confuso. Yo ya, oh, Dios, ¿ya? Así, no, la confusión, porque ya era el momento, la gracia. Entonces, pero significaba llevarlo a la casa chillando dolor de nuevo, ¿ya? Solo porque él lo quería, ¿ya? Entonces, yo ya teníamos confianza, entonces le digo, oye, ¿sabes qué? Yo te estás muriendo, ¿ya? Te quedan semanas de vida, pero eso no te da permiso para ser un desgraciado. O sea, nada nos da permiso para ser un desgraciado con el otro, tampoco que me esté muriendo ni que esté chillando de dolor, digamos. O sea, mira lo que le hiciste a tu señora, lo que corresponde que le pidas perdón, ¿no? No que, o sea, que estemos en esta situación, digamos, ¿ya? Entonces, también, por supuesto, es acompañar, es escuchar, es seguir al otro en lo que el otro está, pero eso no quiere decir que haya que traspasar ciertos límites que tienen que ver con el daño hacia el otro y con el daño hacia uno, ¿ya? Uno no se pierde en el acompañamiento del otro, no pierdo mi identidad en el acompañar al otro. Acompañar significa que le está pasando a él y no me está pasando a mí, ¿sí? Aunque me duela como caballo, porque es alguien a quien quiero, ¿sí? Pero en ningún caso le da permiso al otro para ser un desgraciado, ¿ya? Eso es importante, es súper importante, esté pasando lo que esté pasando, y por eso es importante que uno capte lo que es acompañar, que tiene su distancia, que tiene su cercanía, pero que no es la misma experiencia, y eso también como importante. Aceptó un par de analgésicos en tu caso, se fue igual a la casa,
igual relativamente feliz el hombre, pero no fue nada fácil. Y con esto quizás como llegar simplemente no sé, sí, estamos bien todavía de tiempo. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo también que tanto en el proceso como del morir, digamos, cuando uno ya como que se apronta a ello, puede ser un año antes, meses antes, tanto para el paciente, para la persona que va a fallecer, como para la familia, como para los que rodeamos, se vive un proceso de duelo. ¿Ah? Y el duelo, al final, es vivir la pérdida, vivirla profundo, vivirla de principio a fin. Y esa pérdida, a veces, bueno, puede ser alguien que fallece, pero la pérdida del trabajo es un duelo, la pérdida de las capacidades físicas es un duelo, la salida de los hijos de la casa es un duelo. Si lo pensamos así, o sea, vivimos perdiendo cosas, digamos, ¿ya? No solo las llaves, sino que vivimos perdiendo de miles de maneras. Y en ese sentido, hacemos ese proceso constantemente. Y para superar un poco quizás la pérdida hay que captar que hay proceso también y que necesitamos vivir un proceso de duelo, nosotros, la familia y la persona que está falleciendo también. Hay algunas etapas del duelo que se han descrito desde los años 50. La Elisabeth Kübler-Ross, que fue una psiquiatra suiza, fue como la primera, yo creo que como que trató como de decir, miren, estas son las etapas. Las etapas del duelo no son necesariamente 1, 2, 3, 4, sino que parten por un lado, se saltan a un lado, vuelven hacia el otro, ¿ya? Yo aquí simplemente les traje algunas para que pudiéramos como darle una vuelta. No va a ser una charla sobre duelo, porque ya no estamos en el tiempo tampoco, pero me importa mucho que captemos que en estos tiempos de velocidad atroz en los que vivimos, no nos damos tiempo para hacer procesos. Y cuando no nos damos tiempo para hacer procesos, vamos enquistando cosas en nosotros que nos hacen mal. Y el fondo, la velocidad y el pensar que las cosas son inmediatas, que todos lo tenemos en nuestro interior, como que tiene que pasar algo y después tengo que estar bien al otro día, no es humano, no nos ayuda. Y como les digo, un proceso de duelo se pasa mal. Aquí probablemente todos han vivido alguno. El primer mes es horrible, los siguientes 6 meses es un poquito menos horrible, pero sigue siéndolo. Y probablemente hasta los 2 años es normal que uno todavía, cuando piensa en lo que perdió, le dé pena. ¿Sí? Entonces el proceso puede ser largo. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa en el duelo normal? Y lo que uno ve también, a mí me toca mucho verlos en los hospitales, porque es el primer impacto muchas veces. La Elisabeth Kübler-Ross le llamó negación, pero tiene que ver un poco con una cierta incredulidad. Es cuando uno le dicen, no puede ser, ¿ya? Falleció, no puede ser, digamos. Ese sentimiento de que no puede ser que ocurrió esto que ocurrió, y puede haber mucha confusión en ese primer momento y ser como muy, no violento, pero duro, digamos. O sea, no me puedes estar diciendo lo que me estás diciendo. Y ahí no es que uno tenga que decirle, sí falleció, no es eso. El otro no me está preguntando, me está diciendo simplemente que no lo puede creer nomás. Pero no es que yo tenga que responder como decirle, no pasa nada con la negación, es real, ¿sí? La segunda, como elemento, hay una cierta como regresión. O sea, cuando yo logro como salir un poquito de esa primera negación y confusión, es una regresión como etapas anteriores. El llanto, el berrinche, quizás una reacción más violenta. Como le digo, esto es lo que yo veo también en los hospitales. O sea, en ese momento hay un silencio generalmente, decir, ups, ¿es verdad? Y después de eso viene el llanto. Eso es más o menos lo que ocurre, y un llanto que a veces puede ser también, no es un llanto tranquilo, ¿ya? No, es el llanto, es el primer llanto. Muchas veces después puede haber como enojo, furia. Furia, yo con los hospitales lo que veo es, ustedes hicieron algo mal, ¿ya? Pero también puede ser, por ejemplo, en un accidente automovilístico, furia con el conductor del otro auto, ¿sí? Furia con el muerto a veces. ¿Cómo me dejaste? O sea, ¿por qué hiciste esto? ¿Ya? Ahí también aparecen un poco las cosas como del haber arreglado previamente, cuando uno, por ejemplo, en una pareja no manejaba el dinero y era el otro lo que lo hacía, además le cae encima eh, todo lo que el otro hacía. O sea, además de vivirse esto,
me tengo que empezar a pagar las cuentas, tengo que saber cuánta plata hay en el banco. Por eso, ojalá darle una vuelta a eso antes. Después, muchas veces también hay culpa. No sé si eso lo han vivido, pero culpa a veces por no haber podido salvar al otro, por no poder haber estado quizás más, por todo lo que no hice con el otro. ¿Sí? Esa culpa puede ser real en el sentido de que quizás sí podría haber estado más, pero a veces no, y simplemente la sentimos porque quisiéramos haber estado más. ¿Ya? También es normal. ¿Sí? Todos estos mecanismos que tenemos como psicológicamente previamente son al final la forma que tenemos de defendernos de quizá el peor momento de todos, que es la desolación. Que es cuando uno dice, ya no está. ¿Sí? Que es el momento como del desasosiego. Hay incluso, tal vez les ha pasado, le llamamos pseudoalucinaciones, ¿ya? No son nada patológico, es cuando uno siente que el otro todavía está al lado, ¿sí? O como que lo vio pasar en la calle, o incluso cuando uno echa mucho de menos a alguien, por ejemplo, si tiene algún hijo que se fue al extranjero, no sé, al principio puede que uno todavía sienta que va a llegar, por ejemplo, ¿ya? Esas son pseudoalucinaciones, son completamente normales, es normal que nos ocurra, es simplemente la sensación de echar en falta al otro, ¿ya? Y son como más dolorosas porque uno ya pasó por la negación, la culpa y la furia y ya sabe que el otro no está. Entonces vuelve a doler, ¿ya? Y vuelve a doler un montón. Entonces esa etapa como de la desolación, que es lágrima, lágrima, llanto, llanto, que uno quisiera quizás saltarse, es el que no hay que saltarse. Hay que pasar por el medio. Sí. Y no hay nadie más que pueda hacerlo por nosotros. Nadie más puede hacerlo por nosotros. Y si estamos acompañando a alguien, y por eso les cuento esto del duelo, porque si queremos acompañar a alguien, va a haber que acompañarlo a través de la negación, de la culpa, de la furia, de la desolación. Va a haber que hacerlo, y va a haber que estar ahí al lado sin decirle deja de llorar. o sea, porque hay que validar. Entonces, por eso también, si es que uno realmente quiere acompañar, tiene que estar dispuesto, o más que dispuesto, yo creo que muchos de nosotros cuando queremos a alguien estamos dispuestos, pero tengo que poder lidiar con el sufrimiento del otro, sin querer ponerle, sin querer taparlo, ¿sí? Sí, o sea, por supuesto el otro no puede estar quizás llorando todo el día y lo voy a sacar a tomar un helado un rato, pero validando que esté triste. ¿Sí? Eso es lo que más como quizás me importa. Y después de llorarse todo lo que hay que llorarse, llega un momento, gracias a Dios, porque esto se va acabando y tiene proceso, que podría ser como de la fecundidad, digamos, en que uno empieza a decir, por un lado, hay acciones que podemos dedicarle al otro, y eso yo lo encuentro muy bonito, que a veces son pequeños ritos, no sé, quizás plantar un árbol, o sí, sembrar alguna semilla, terminar alguna obra del otro. Puede ser también como esa dedicación. La María Teresa me contaba aquí que el arquitecto que construyó, digamos, no pudo verla terminada. Quizás bonito pensar que de alguna manera esto también es una acción dedicada, ¿no? Enorme y preciosa, y quizás para ese hijo también verla terminada es algo como parte de esta fecundidad que uno hace como en honor al otro, ¿sí? Y también puede haber como acciones inspiradas. No sé, yo pienso que todas las personas que nosotros lloramos, siempre las personas que nos han hecho ser quienes somos en el fondo. Y que nos regalan cosas que tal vez de nosotros mismos no habrían salido espontáneas. Estoy pensando, no sé, si yo tengo un carácter un poco más fuerte, a veces puede ocurrir que en honor al otro, como una acción inspirada, pueda suavizarlo, por ejemplo, con algún hijo o con alguien que el otro quería, por ejemplo. Eso puede ser una acción inspirada y es parte de la fecundidad del proceso de duelo. Y por último, la última como quizás como etapa es la etapa de la aceptación, en que lo que ocurre es que el recuerdo del otro ya no produce ese dolor agudo, como que uno lo están partiendo en dos, digamos, ¿sí? Sino que por un lado soy capaz de decir, este soy yo y sigo aquí con vida,
o sigo aquí, digamos, si es que no es una pérdida de muerte, y el otro es el otro, ¿sí? Y fue maravilloso, digamos. O sea, lo que vivimos juntos fue precioso. Pero somos distintos también. Pero a la vez, eso otro, que el otro me dio, digamos, lo interiorizo en mí. Se vuelve parte de mí. De alguna manera, eso que era una pérdida, ¿sí? Que estaba fuera de mí y que lloro, se vuelve mío, lo interiorizo, se hace parte, porque con el proceso del duelo y con el proceso un poco de vivir como esta pérdida, no estamos renunciando ni al amor, ni queremos olvidar, sino que finalmente queremos vivir con el otro para siempre.